El hijo de un granjero regaló su vaca más preciada a un vecino necesitado. A la mañana siguiente, el helicóptero de un multimillonario aterriza al amanecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las montañas cuando Miguel Sánchez, de 17 años, ya estaba en el establo cepillando con esmero el lustroso pelaje negro y blanco de Estrella. La Holstein, de 4 años, no era una vaca cualquiera. Era la joya de la pequeña granja de los Sánchez y la esperanza de un futuro mejor para la familia. Miguel pasaba la mano por el lomo del animal mientras tarareaba una canción, un ritual matutino que ambos parecían disfrutar. «Buenos días, campeona», susurró Miguel, apoyando su frente contra la de Estrella. «Hoy es el gran día. Vamos a demostrarles a todos que eres la mejor vaca lechera de todo Valle Verde». En las últimas 3 ferias agrícolas regionales, Estrella había ganado el segundo lugar, pero Miguel sabía que este año sería diferente. En los últimos meses, la producción de leche de Estrella había aumentado considerablemente, alcanzando niveles que incluso el veterinario del pueblo consideraba excepcionales. Además, Miguel había invertido cada centavo de sus ahorros en un suplemento alimenticio especial que, según le habían asegurado, mejoraría aún más la calidad de la leche. Don Pedro, el padre de Miguel, entró al establo con pasos cansados. A sus 55 años, décadas de trabajo duro en la tierra habían encorvado ligeramente su espalda y endurecido sus manos, pero no habían disminuido la determinación en su mirada. «¿Cómo está nuestra campeona?», preguntó, acercándose para examinar a Estrella. «Lista para ganar, papá», respondió Miguel con confianza. «Este año el primer premio tiene nuestro nombre». Don Pedro asintió, intentando contagiarse del optimismo de su hijo. La situación de la pequeña granja familiar no era la mejor. 3 años de sequías seguidas habían mermado sus cultivos y las deudas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. El premio en efectivo de la feria y el prestigio que vendría con él eran más que un simple reconocimiento. Representaban la posibilidad de mantener a flote la granja un año más. «Tu madre tiene el desayuno listo», dijo don Pedro. «Ve a comer algo. Yo terminaré de preparar a Estrella». Miguel dudó un momento, reacio a separarse de su preciada vaca, pero finalmente asintió y salió del establo, no sin antes darle una última caricia a Estrella. En la cocina, doña Carmen preparaba las últimas tortillas mientras su hija menor, Lucía, de 12 años, ponía la mesa. El aroma a café recién hecho y huevos con chorizo inundaba la modesta pero acogedora casa. «Ahí está nuestro campeón», exclamó doña Carmen al ver entrar a Miguel. «Siéntate y come bien. Hoy será un día importante». Miguel se lavó las manos en el fregadero y se sentó a la mesa. Lucía lo miraba con admiración. Para ella, su hermano mayor era un héroe, especialmente cuando hablaba de Estrella y de todos sus planes para la granja. «¿Crees que ganaremos el primer lugar este año?», preguntó la niña, con los ojos brillantes de emoción. «No lo creo, estoy seguro», respondió Miguel, revolviéndole el pelo con cariño. «Y cuando ganemos, celebraremos con un helado en la plaza, ¿te parece?». Lucía asintió entusiasmada mientras doña Carmen servía el desayuno. La mujer intercambió una mirada significativa con su hijo. Ambos sabían que la situación era más complicada de lo que dejaban ver frente a Lucía. Después del desayuno, la familia se preparó para partir hacia la feria. Don Pedro había limpiado y acondicionado la vieja camioneta, y entre todos ayudaron a subir a Estrella al remolque. El animal, acostumbrado ya a estos viajes, se dejó guiar con docilidad. Mientras avanzaban por el camino de tierra que conducía a la carretera principal, pasaron frente a la propiedad de don Evaristo Méndez. Miguel no pudo evitar notar el estado de abandono de la pequeña granja vecina.
la cerca rota en varios tramos, el maíz creciendo desigual y escaso, y la casa con evidentes signos de deterioro. «¿Qué le pasó a don Evaristo?», preguntó Miguel a su padre. Su granja siempre fue pequeña, pero nunca la había visto tan descuidada. Don Pedro suspiró profundamente antes de responder. La vida no ha sido justa con Evaristo. Primero perdió a su esposa hace 2 años, y luego vino la enfermedad de su hija pequeña. Gastó todos sus ahorros en médicos y medicinas. «¿La niña está mejor?», preguntó doña Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio. «Gracias a Dios, sí», respondió don Pedro. «Pero Evaristo quedó prácticamente en la ruina, y ahora se le murió su única vaca lechera la semana pasada. Sin ella, no tiene forma de alimentar a sus hijos ni de generar ingresos». Miguel sintió una punzada de tristeza. Conocía bien a la familia Méndez. La hija menor, Rosita, era compañera de clase de Lucía, y el hijo mayor, Javier, aunque 2 años menor que él, siempre había sido amable y trabajador. La idea de que estuvieran pasando hambre le resultaba insoportable. La Feria Agrícola de Valleverde era el evento más importante del año. Granjeros de toda la región se reunían para mostrar sus mejores productos, animales y maquinaria. El ambiente festivo contrastaba con la seria competencia que se desarrollaba en las distintas categorías. Para los Sánchez, como para muchas otras familias, un buen resultado en la feria podía significar la diferencia entre la prosperidad y la ruina. Al llegar, encontraron el recinto ferial repleto de actividad. Puestos de comida, juegos mecánicos, vendedores ambulantes y, por supuesto, las áreas de exhibición agrícola y ganadera. Don Pedro estacionó cerca del pabellón de ganado lechero y todos ayudaron a bajar a Estrella y llevarla hasta el espacio asignado. «Vaya, vaya, si son los Sánchez con su famosa Holstein», dijo una voz a sus espaldas. Era Rogelio Ibarra, dueño de la granja más grande de la región y ganador habitual del primer premio en la categoría de ganado lechero. ¿Todavía creen que pueden competir con mis Jersey puras? Don Pedro simplemente inclinó la cabeza a modo de saludo, sin caer en la provocación. Miguel, sin embargo, no pudo contenerse. «Este año será diferente, don Rogelio. Estrella ha mejorado mucho desde la última feria». Rogelio soltó una carcajada. «Muchacho, te admiro por tu entusiasmo, pero debes aprender a reconocer cuando estás superado. Mi nueva vaca, Princesa, es un ejemplar importado con pedigrí certificado. El primer premio ya tiene mi nombre». Y con esa arrogante afirmación, Rogelio se alejó, dejando a Miguel hirviendo de indignación. «No le hagas caso», dijo don Pedro, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. «Dejemos que los jueces decidan». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Miguel se dedicó a acicalar a Estrella, asegurándose de que luciera impecable para la inspección de los jueces. Don Pedro fue a registrarla oficialmente, mientras doña Carmen y Lucía recorrían la feria, disfrutando de las atracciones. A media mañana, los jueces comenzaron la evaluación. Eran 3 expertos reconocidos en ganado lechero que examinaban minuciosamente cada animal, su estructura, el estado de su pelaje, la forma de la ubre, los indicadores de salud y, por supuesto, la cantidad y calidad de la leche producida. Cuando llegaron a Estrella, Miguel observó con nerviosismo cómo la examinaban. El juez principal, un hombre de bigote canoso y gafas redondas, parecía especialmente impresionado, anotando constantemente en su libreta y asintiendo con aprobación. Después del examen físico, revisaron los registros de producción que Miguel había meticulosamente documentado durante meses. «Impresionante», murmuró el juez principal. «Si estos números son precisos, es un animal excepcional». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Acaso tenían una oportunidad real? La evaluación continuó hasta entrada la tarde. Finalmente,
Los jueces se retiraron para deliberar, dejando a los participantes en un estado de nerviosa expectación. Miguel no podía quedarse quieto, caminando de un lado a otro junto a Estrella, murmurándole palabras de aliento, como si el animal pudiera entender la importancia del momento. Fue entonces cuando vio a la familia Méndez. Don Evaristo, un hombre delgado de rostro curtido por el sol, caminaba con pesadez, como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme. A su lado, sus 3 hijos. Javier, de 15 años, claramente tratando de mostrarse fuerte. Rosita, de 12, con un vestido que le quedaba demasiado pequeño. Y el pequeño Manuel, de apenas 6 años, que miraba con anhelo los puestos de comida mientras se aferraba a la mano de su padre. Lo que más impactó a Miguel fue la expresión en los ojos de don Evaristo. Una mezcla de vergüenza, desesperación y resignación. Era la mirada de un hombre que había luchado con todas sus fuerzas y que, aún así, veía cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Miguel no pudo apartar la mirada de la familia Méndez. Javier, al notarlo, saludó tímidamente con la mano, y Miguel correspondió al gesto, acercándose a ellos. «Hola, Javier, don Evaristo», saludó, estrechando la mano del hombre. «¿Vinieron a disfrutar de la feria?» Don Evaristo esbozó una sonrisa forzada. «Así es, muchacho. Los niños necesitaban distraerse un poco». Miguel notó que el hombre evitaba mirarlo directamente a los ojos, como avergonzado de su situación. Rosita se acercó a Miguel. «¿Trajiste a Estrella? ¿Puedo verla?», preguntó la niña con entusiasmo. «Claro que sí», respondió Miguel. «Está justo allí. Vengan, se las mostraré». Mientras caminaban hacia el puesto donde estaba Estrella, Miguel observó de reojo a Manuel, cuyos ojos seguían fijos en los puestos de comida. El niño probablemente no había comido bien en días, pensó con un nudo en la garganta. Al llegar frente a Estrella, los ojos de los niños Méndez se iluminaron. La Holstein realmente lucía magnífica, su pelaje negro y blanco brillando bajo las luces del pabellón. «Es preciosa», murmuró Rosita, extendiendo una mano temblorosa para acariciar el hocico del animal. Don Evaristo observaba a Estrella con una mezcla de admiración y tristeza. «Un ejemplar excepcional, Miguel. Tu padre debe estar muy orgulloso». «Dicen que tiene grandes posibilidades de ganar el primer premio», comentó Javier. «Eso esperamos», respondió Miguel. «El premio en efectivo nos ayudaría mucho con la hipoteca de la granja». Una sombra cruzó el rostro de don Evaristo. Miguel se dio cuenta inmediatamente de que había tocado un tema sensible. Sin una vaca lechera, la familia Méndez no tenía forma de generar ingresos estables. «Bueno, les deseamos mucha suerte», dijo don Evaristo, poniendo sus manos sobre los hombros de sus hijos menores. «Tenemos que seguir recorriendo la feria». «Esperen», dijo Miguel impulsivamente. «¿Por qué no se quedan para la ceremonia de premiación? No tardará mucho en comenzar». Después de un momento de duda, don Evaristo asintió, probablemente por la insistencia en los ojos de sus hijos más que por su propio deseo. Miguel notó que el hombre lanzaba miradas ansiosas hacia los puestos de comida, calculando mentalmente si podría permitirse comprar algo para sus hijos. «¿Tienen hambre?», preguntó Miguel, intentando sonar casual. «Nosotros acabamos de comer, pero mi madre trajo demasiados tacos. Se desperdiciarán si no nos ayudan». Antes de que don Evaristo pudiera rechazar la oferta por orgullo, Miguel ya había llamado a su madre. Doña Carmen, comprendiendo instantáneamente la situación, apareció minutos después con una canasta llena de tacos envueltos en servilletas. «Don Evaristo, qué gusto verlo. Por favor, ayúdenos con estos tacos. Hice demasiados y sería una pena que se echaran a perder». El hombre dudó, pero la mirada suplicante de Manuel finalmente lo convenció. «Se lo agradezco mucho, doña Carmen». Mientras los niños Méndez devoraban los tacos con evidente hambre, un murmullo de expectación recorrió el pabellón. Los jueces,
Habían regresado y se disponían a anunciar los resultados. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Don Pedro se unió a ellos, saludando cordialmente a don Evaristo, antes de poner una mano sobre el hombro de su hijo, apretándolo en un gesto de apoyo silencioso. «Damas y caballeros», comenzó el juez principal, su voz amplificada por un micrófono. Después de una cuidadosa evaluación de todos los ejemplares presentados este año, el jurado ha llegado a una decisión unánime. El silencio era absoluto. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba mientras el juez continuaba. El tercer lugar en la categoría de ganado lechero es para la Jersey Duquesa de la Granja Hernández. Aplausos educados resonaron mientras el señor Hernández subía al estrado a recibir su pequeño trofeo y un sobre con el premio en efectivo. El segundo lugar es para la Jersey Princesa de Rogelio Ibarra. Un murmullo de sorpresa recorrió el público. Rogelio Ibarra, visiblemente contrariado, subió al estrado intentando mantener una sonrisa forzada. Nunca había recibido menos que el primer premio en los últimos 5 años. Miguel apenas podía respirar. ¿Sería posible? Y el primer lugar, con una puntuación récord en producción lechera y salud general, es para la Holstein Estrella de la familia Sánchez. La explosión de alegría fue instantánea. Doña Carmen soltó un grito de júbilo. Lucía saltaba de emoción. Y don Pedro, siempre reservado, tenía los ojos brillantes de orgullo. Los Méndez también aplaudían con entusiasmo, genuinamente felices por ellos. Miguel, aturdido por la emoción, subió al estrado para recibir el gran trofeo dorado y un sobre que contenía el premio en efectivo. 50,000 pesos, una suma que significaba la salvación para la granja de los Sánchez. «Felicidades, joven», dijo el juez principal mientras le entregaba el premio. «Tu vaca es verdaderamente excepcional. Con el cuidado adecuado, podría convertirse en un ejemplar de renombre nacional». Miguel apenas podía articular palabras de agradecimiento. La ovación continuaba mientras bajaba del estrado, donde su familia lo recibió con abrazos y lágrimas de alegría. «Lo lograste, hijo», exclamó don Pedro, abrazándolo con fuerza. «Sabía que Estrella era especial desde que nació, pero tú la has convertido en una campeona». Durante las siguientes horas, numerosos granjeros y aficionados se acercaron a examinar a Estrella y felicitar a los Sánchez. Algunos incluso hicieron ofertas para comprar al animal o sus futuros terneros. Miguel respondía educadamente, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en la familia Méndez, que se había despedido discretamente después de la ceremonia, volviendo a su realidad de escasez y preocupación. Esa noche, mientras regresaban a casa con Estrella en el remolque y el trofeo brillando en el asiento trasero, Miguel permaneció inusualmente silencioso. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. «¿Estás bien, hijo?», preguntó doña Carmen, notando su extraño comportamiento. «Deberías estar celebrando». «Estoy pensando en los Méndez», respondió Miguel finalmente. «Sin su vaca lechera, no tienen cómo mantenerse a flote, y esos niños, se notaba que no han estado comiendo bien». Un silencio pesado cayó sobre la camioneta. Todos habían notado la situación desesperada de los Méndez. «Es una situación muy triste», dijo don Pedro con un suspiro. «Evaristo es un buen hombre y un trabajador incansable. No merece lo que le está pasando». «¿No podríamos ayudarlos de alguna manera?», preguntó Lucía con la inocencia propia de su edad. «Nosotros también estamos luchando por mantenernos a flote, mijita», respondió don Pedro. «Ese premio nos da un respiro, pero apenas cubre nuestras deudas más urgentes». Miguel miró por la ventana, viendo pasar los campos oscurecidos por la noche. Una idea había comenzado a formarse en su mente, una idea tan loca como aterradora. Al llegar a casa, todos estaban demasiado agotados para celebrar adecuadamente.
Después de asegurarse de que Estrella estuviera cómoda en el establo, se retiraron a dormir, acordando que festejarían al día siguiente. Pero Miguel no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, atormentado por las imágenes de los niños Méndez hambrientos y la mirada derrotada de don Evaristo. Finalmente, alrededor de la medianoche, se levantó y caminó hasta el establo. Estrella lo recibió con un suave mugido de reconocimiento. Miguel se sentó en un fardo de heno frente a ella, acariciando su hocico. «Eres una campeona, ¿lo sabías?», susurró. «Pero creo que puedes hacer algo más importante que ganar trofeos». Al amanecer, don Pedro se extrañó al encontrar a Miguel ya levantado y trabajando en el establo. El joven parecía haber tomado una decisión importante. Había una nueva determinación en su rostro. «Papá, necesito hablar contigo, y mamá», dijo seriamente. «Es importante». Sentados a la mesa del desayuno, Miguel expuso su idea. Sus padres lo escucharon con creciente asombro. «¿Estás seguro de esto, hijo?», preguntó don Pedro cuando Miguel terminó de hablar. «Has trabajado muy duro con Estrella, y el dinero que podríamos obtener vendiendo sus crías». «Estoy seguro, papá», interrumpió Miguel con firmeza. «El dinero del premio nos ayudará con las deudas más urgentes. Y tenemos otras vacas que, aunque no son tan excepcionales como Estrella, nos dan suficiente leche para mantenernos. Los Méndez no tienen nada». Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Es un sacrificio enorme, Miguel. Estrella es prácticamente parte de la familia». «Lo sé, mamá. Pero cada vez que cierro los ojos, veo a Manuel mirando los puestos de comida y a don Evaristo intentando mantener la dignidad mientras sus hijos pasan hambre». Después de una larga conversación, don Pedro y doña Carmen finalmente asintieron, respetando la decisión de su hijo. A pesar de su propia situación precaria, no podían negar la nobleza del gesto. Esa misma mañana, Miguel guió a Estrella por el camino de tierra hacia la propiedad de los Méndez. El animal lo seguía dócilmente, confiando plenamente en él como siempre lo había hecho. Al llegar a la modesta casa de los Méndez, Miguel vio a don Evaristo reparando una sección de la cerca con materiales claramente reutilizados. El hombre levantó la vista, sorprendido al ver a Miguel con Estrella. «¿Miguel? ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Y por qué traes a tu campeona?». Miguel respiró hondo, intentando calmar los nervios que sentía. A pesar de estar completamente convencido de su decisión, explicarla en voz alta no sería fácil. «Buenos días, don Evaristo», saludó, acercándose hasta donde el hombre trabajaba. «Vengo porque... bueno, tengo algo importante que decirle». Don Evaristo dejó a un lado los alambres oxidados con los que intentaba reparar la cerca y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Todo bien, muchacho? Felicidades de nuevo por el premio de ayer. Todo el pueblo habla de ello». «Gracias», respondió Miguel, sintiendo una nueva oleada de dudas. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Un vistazo a la casa en ruinas y a los campos descuidados le dio la respuesta. «En realidad, vengo para hablar sobre Estrella». Antes de que pudiera continuar, Javier salió de la casa, seguido por Rosita y Manuel. Los niños se detuvieron en seco al ver a Miguel con la vaca premiada. «¡Estrella!», exclamó Manuel corriendo hacia ellos, sus pequeños ojos brillando con admiración infantil. Miguel no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo del niño. Rosita se acercó con más cautela, pero igualmente fascinada por el magnífico animal. «¿Podemos acariciarla?», preguntó Rosita, mirando alternativamente a Miguel y a su padre. «Claro que sí», respondió Miguel. «A Estrella le encanta la atención». Mientras los niños acariciaban delicadamente a la vaca, Javier se acercó a Miguel con expresión confundida. «¿Por qué la trajiste aquí?», preguntó en voz baja. Miguel miró directamente a don Evaristo, que parecía igualmente desconcertado. «Don Evaristo,
Sé lo difícil que ha sido para ustedes desde que perdieron a su vaca, y sé lo importante que es tener una buena productora de leche para una familia como la suya. El hombre se tensó, su orgullo herido por la mención directa de su situación económica. Agradezco tu preocupación, Miguel, pero nosotros... Por favor, déjeme terminar, interrumpió Miguel gentilmente. Nuestra familia tiene varias vacas lecheras, y aunque Estrella es especial, podemos arreglárnoslas sin ella. Ustedes no pueden. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Los niños dejaron de acariciar a Estrella y miraban ahora a Miguel con ojos muy abiertos. Lo que quiero decir, continuó Miguel, es que me gustaría que Estrella fuera suya a partir de ahora. Don Evaristo pareció no comprender las palabras por un momento, como si estuvieran hablando en un idioma desconocido. ¿Qué estás diciendo, muchacho? Que quiero regalarles a Estrella, aclaró Miguel, y al decirlo en voz alta, sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. Ella puede darles leche suficiente para la familia y para vender, y en unos meses estará lista para reproducirse. Sus terneros serán valiosos, especialmente después de ganar el primer premio. Don Evaristo dio un paso atrás, como golpeado por la propuesta. No, Miguel, no puedo aceptarlo. Es demasiado. Esa vaca vale una fortuna, y es tu orgullo, tu proyecto. Lo sé, respondió Miguel con una sonrisa triste. Pero ustedes la necesitan más que nosotros. Y además, añadió, volviéndose hacia los niños, estoy seguro de que estos tres le darán tanto cariño como yo. Sí, exclamó Manuel entusiasmado, sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La cuidaremos mucho. Javier, en cambio, entendía perfectamente el sacrificio que Miguel estaba haciendo. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Miguel, esto es... comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Es lo correcto, completó Miguel. Además, podré venir a visitarla de vez en cuando, ¿verdad? Cuando quieras, respondió Javier de inmediato. Don Evaristo permanecía en silencio, claramente abrumado. Miguel podía ver la batalla interna que libraba el hombre, su desesperada necesidad luchando contra su orgullo. No sé cómo podría pagarte algo así, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. No tiene que pagarme nada, respondió Miguel. Solo prométame que la cuidará bien y que cuando las cosas mejoren, ayudará a otra familia que lo necesite. Después de un largo momento, don Evaristo asintió lentamente, extendiendo su mano callosa. Te lo prometo, Miguel, y tu generosidad nunca será olvidada por la familia Méndez. Miguel estrechó la mano del hombre, sintiendo un nudo en la garganta. Luego se volvió hacia Estrella y acarició su cabeza una última vez. Sé buena, campeona, susurró en el oído del animal. Estás en buenas manos ahora. La vaca mugió suavemente, como si entendiera lo que estaba sucediendo. Miguel entregó la cuerda a don Evaristo y tras unas breves instrucciones sobre los cuidados específicos que Estrella necesitaba, se despidió de la familia, prometiendo volver pronto para ver cómo se adaptaba el animal a su nuevo hogar. Mientras caminaba de regreso a su casa, Miguel sentía una mezcla de emociones contradictorias. El dolor de separarse de Estrella era real y punzante. Había criado a esa vaca desde que era un ternero. Había invertido incontables horas en su cuidado y entrenamiento. Era más que un animal de granja. Era su compañera, su proyecto, su orgullo. Pero junto a ese dolor, sentía también una extraña sensación de paz, de ligereza. La imagen de los rostros iluminados de los niños Méndez y la emoción mal disimulada de don Evaristo valían cada segundo de tristeza. Hiciste lo correcto, hijo, dijo una voz a su espalda. Miguel se giró y vio a su padre, que evidentemente había seguido sus pasos hasta la propiedad de los Méndez y había presenciado toda la escena desde la distancia.
¿Me seguiste, papá? Tu madre estaba preocupada, admitió don Pedro, alcanzándolo y caminando a su lado. Quería asegurarme de que no te arrepintieras a mitad de camino. ¿Y lo hice bien?, preguntó Miguel, repentinamente ansioso por la aprobación de su padre. Don Pedro puso un brazo alrededor de los hombros de su hijo, un gesto de intimidad poco común en el reservado hombre. Lo hiciste mejor de lo que yo habría sido capaz, Miguel. Estoy orgulloso de ti, muy orgulloso. Esas simples palabras disiparon cualquier duda restante en el corazón de Miguel. Al llegar a casa, doña Carmen y Lucía los esperaban en el porche, ansiosas. Miguel notó que su madre había estado llorando, pero ahora sonreía con ternura. ¿Cómo lo tomaron?, preguntó doña Carmen, abrazando a su hijo. Bien, respondió Miguel. Al principio don Evaristo no quería aceptar, pero creo que entendió que lo hacíamos de corazón. ¿Y tú cómo estás?, preguntó Lucía, mirando a su hermano con curiosidad. Miguel reflexionó un momento antes de responder. Triste por no tener a Estrella, pero contento de saber que está ayudando a quien realmente la necesita. Eres un buen muchacho, dijo doña Carmen, besando la frente de su hijo. Y Dios siempre recompensa a los corazones generosos. El resto del día transcurrió con una extraña normalidad. Miguel ayudó a su padre con las tareas de la granja, cuidó de las otras vacas y trabajó en el huerto familiar. Pero la ausencia de Estrella se sentía en cada rincón del establo, en el silencio donde antes estaban sus inconfundibles mugidos, en el espacio vacío que había ocupado durante años. Esa noche, durante la cena, la familia Sánchez intentó mantener un ambiente alegre, hablando de los planes que tenían para utilizar el dinero del premio. Pagarían las deudas más urgentes, comprarían algunas herramientas necesarias y quizás podrían permitirse reparar el techo que llevaba años goteando durante la temporada de lluvias. Sin embargo, todos notaban la sombra de melancolía en los ojos de Miguel. Entendían que, a pesar de la nobleza de su acción, el sacrificio había sido enorme para el joven. ¿Sabes qué?, dijo Lucía de repente, intentando animar a su hermano. Don Ricardo, el maestro de ciencias, nos contó hoy una historia sobre el karma. ¿El karma?, preguntó Miguel, curioso por el cambio de tema. Sí, dice que es como una ley del universo. Cuando haces algo bueno, el universo tarde o temprano te devuelve algo bueno también. Y cuando haces algo malo, pues... Ya entendemos la idea, mijita, intervino doña Carmen con una sonrisa. Entonces, continuó Lucía entusiasmada, seguro que algo realmente bueno te pasará pronto, Miguel, porque lo que hiciste hoy fue súper bueno. Miguel no pudo evitar sonreír ante la lógica infantil pero sincera de su hermana. No hice lo que hice esperando recompensas, Lucía, explicó. Lo hice porque era lo correcto. Eso lo hace aún más especial, respondió Lucía, con la sabiduría inesperada que a veces surge de los niños. Don Ricardo dice que las mejores acciones son las que hacemos sin esperar nada a cambio. La conversación derivó hacia otros temas, pero las palabras de Lucía quedaron flotando en el aire. Miguel, aunque no creía en recompensas místicas por buenas acciones, se sintió reconfortado por la idea de que el universo, de alguna manera, mantenía un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Después de la cena, Miguel salió al porche a contemplar las estrellas, una costumbre que había tenido desde niño. El cielo estaba excepcionalmente claro esa noche, un manto de oscuridad aterciopelada, salpicado de incontables puntos de luz. La luna llena bañaba los campos en un resplandor plateado, dando al paisaje familiar un aspecto casi mágico. Desde su posición, Miguel podía ver en la distancia la pequeña propiedad de los Méndez. Se preguntó si Estrella estaría adaptándose bien a su nuevo hogar, si los niños le habrían dado ya su ración nocturna de alfalfa
si don Evaristo habría seguido sus consejos sobre el mejor lugar para que durmiera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido distante, pero inconfundible: el mugido de Estrella. Sonrió para sí mismo, reconfortado por la idea de que, aunque ya no fuera suya, la vaca estaba cerca, al cuidado de personas que la necesitaban y la valorarían tanto como él. Miguel se despertó antes del amanecer, como era su costumbre. Durante unos segundos, en ese estado nebuloso entre el sueño y la vigilia, olvidó lo sucedido el día anterior y estuvo a punto de levantarse apresuradamente para ir a ordeñar a Estrella. Pero la realidad lo golpeó casi de inmediato. Estrella ya no estaba en su establo. Ahora pertenecía a la familia Méndez. Con un suspiro, se levantó y se vistió en la penumbra de su habitación. Al menos el dolor de la separación parecía menos agudo esta mañana. Había hecho lo correcto, y esa certeza le daba fuerzas. Salió silenciosamente para no despertar al resto de la familia y se dirigió al establo. Las otras vacas lo recibieron con sus habituales mugidos matutinos, pero el espacio donde solía estar Estrella permanecía dolorosamente vacío. Miguel comenzó con sus tareas, determinado a no dejarse vencer por la melancolía. Estaba terminando de ordeñar a la última vaca cuando escuchó un sonido extraño, distante, pero creciente. Al principio pensó que sería un camión en la carretera que pasaba cerca de la propiedad, pero el ruido era diferente. Un golpeteo rítmico, mecánico, que venía del cielo. Miguel salió del establo y miró hacia arriba. El cielo aún estaba oscuro, con apenas un tinte azulado por el este, anunciando la proximidad del amanecer. Y allí, acercándose rápidamente, vio lo que parecía ser un helicóptero. Las luces de navegación parpadeaban mientras la máquina se aproximaba, su ruido cada vez más ensordecedor. «¿Qué demonios?», murmuró Miguel confundido. El helicóptero sobrevoló la propiedad una vez, como reconociendo el terreno, y luego comenzó a descender hacia el campo abierto junto a la casa. El ruido era ahora tan intenso que despertó al resto de la familia. Don Pedro salió corriendo de la casa, seguido por doña Carmen y Lucía, todos en pijama y con expresiones de alarma. «¡Miguel!», gritó don Pedro corriendo hacia su hijo. «¿Qué está pasando?». «No lo sé, papá», respondió Miguel, teniendo que gritar para hacerse oír sobre el estruendo de las aspas. El helicóptero, un modelo elegante y evidentemente costoso, finalmente aterrizó en medio de una nube de polvo. Las aspas empezaron a disminuir su velocidad, pero el motor seguía en marcha. La puerta lateral se abrió y un hombre bajó con agilidad, protegiéndose la cara del polvo y la hierba que volaban por la turbulencia. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje formal que parecía ridículamente fuera de lugar en aquel entorno rural. A pesar de la hora temprana, su aspecto era impecable, como si acabara de salir de una importante reunión de negocios. Llevaba gafas de sol a pesar de la escasa luz del amanecer, y su cabello entrecano estaba perfectamente peinado hacia atrás. La familia Sánchez observaba la escena, paralizados por la sorpresa. El hombre del traje caminó hacia ellos con paso decidido, escoltado por otro hombre más joven que había descendido tras él y que parecía ser algún tipo de asistente. «Buenos días», saludó el hombre del traje con voz potente, quitándose las gafas de sol. «¿La familia Sánchez, presumo?». Don Pedro, recuperándose de la sorpresa inicial, dio un paso adelante protectoramente. «Sí, somos nosotros». «¿Quién es usted? ¿Y qué hace aterrizando en nuestra propiedad a estas horas?». El hombre sonrió ampliamente, exhibiendo una dentadura perfecta. «Permítanme presentarme. Soy Alejandro Montero, CEO de Agroindustrias Montero». El nombre causó un impacto inmediato. Agroindustrias Montero era una de las empresas más grandes del país, con intereses en todo, desde la producción agrícola hasta la biotecnología. Su fundador y CEO, Alejandro Montero, era conocido no solo por su enorme fortuna,
sino también por sus métodos poco convencionales de hacer negocios. Y he venido expresamente a hablar con... Montero consultó un pequeño papel que sacó del bolsillo de su chaqueta. Miguel Sánchez. Todas las miradas se volvieron hacia Miguel, que permanecía atónito. ¿Conmigo?, preguntó finalmente, señalándose a sí mismo con incredulidad. Exactamente, confirmó Montero, avanzando hacia él con la mano extendida. Es un placer conocerte al fin, Miguel. Miguel estrechó automáticamente la mano del hombre, aún sin comprender lo que estaba sucediendo. Disculpe, señor Montero, intervino doña Carmen, que había recuperado algo de compostura, pero aparece en nuestra propiedad al amanecer, en un helicóptero, preguntando por nuestro hijo. Creo que merecemos una explicación. Montero asintió, como si la petición fuera perfectamente razonable. Por supuesto, señora, y la tendrán. Pero primero, miró alrededor con expresión divertida. ¿Podríamos hablar en algún lugar un poco menos expuesto? Don Pedro, todavía desconfiado pero intrigado, asintió lentamente. Podemos pasar a la casa, ofreció. Carmen, ¿podrías preparar café? Excelente idea, exclamó Montero con entusiasmo. Llevo volando desde las 3 de la mañana y podría usar una buena taza de café. Mientras doña Carmen se apresuraba a la cocina, el resto de la familia guió a los inesperados visitantes hacia la modesta sala. Montero y su asistente tomaron asiento en el viejo sofá, sin parecer incómodos por la sencillez del mobiliario. Ahora, señor Montero, comenzó don Pedro sentándose frente a él, ¿podría explicarnos qué lo trae aquí? Montero cruzó las piernas con elegancia y miró directamente a Miguel, que permanecía de pie junto a su padre. Estoy aquí por ti, Miguel, o más específicamente, por lo que hiciste ayer. Miguel frunció el ceño, confundido. ¿Lo que hice ayer? Regalar tu vaca premiada a la familia Méndez, aclaró Montero. Un acto de generosidad que, debo decir, me ha conmovido profundamente. Un silencio atónito siguió a sus palabras. ¿Cómo sabía este hombre lo que había sucedido en su pequeño pueblo, a cientos de kilómetros de la capital? Disculpe, señor, intervino Lucía, incapaz de contener su curiosidad. ¿Cómo se enteró de eso? Montero sonrió a la niña con afecto. Excelente pregunta, jovencita. Verás, tengo intereses en la industria lechera y siempre estoy atento a los resultados de las ferias regionales. Cuando me informaron sobre una excepcional Holstein que había ganado el primer premio con puntuaciones récord, me interesé inmediatamente. Envié a mi asistente, Roberto, a investigar sobre el propietario de este animal tan notable. El asistente asintió en confirmación, mientras Montero continuaba. Roberto llegó ayer por la tarde al pueblo y comenzó a hacer preguntas. Para su sorpresa, descubrió que la vaca premiada ya no estaba en posesión de la familia Sánchez. Había sido regalada, apenas unas horas después de ganar, a una familia vecina que había perdido su única vaca lechera. Doña Carmen entró en ese momento con una bandeja de café y algunas galletas caseras. Montero agradeció con una inclinación de cabeza y tomó una taza. Esta historia me intrigó tanto que pedí a Roberto que la investigara a fondo. Continuó después de dar un sorbo al café. Lo que descubrió fue aún más notable. Miguel, a pesar de que tu propia familia enfrenta dificultades económicas, decidiste regalar el animal más valioso que poseías a alguien que lo necesitaba más que tú. Sin esperar nada a cambio, sin publicidad, sin reconocimiento, simplemente porque era lo correcto. Miguel se sonrojó bajo la intensa mirada del empresario. No fue nada especial, señor, murmuró. Cualquiera habría hecho lo mismo. Montero soltó una carcajada. Eso es precisamente lo que lo hace extraordinario, muchacho. Te aseguro que muy pocas personas habrían hecho lo que tú hiciste. Y es esa rareza, esa excepcionalidad,
lo que me ha traído hasta aquí a primera hora de la mañana. Sigo sin entender, admitió Miguel. Montero dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Miguel, llevo más de 30 años en el mundo de los negocios. He conocido a cientos, quizás miles de personas, ejecutivos, políticos, celebridades, gente con poder, con influencia, con dinero, pero raramente encuentro a alguien con verdadera integridad, con un corazón genuinamente generoso. El hombre hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. En mi empresa, además de tecnología de punta y capital, necesitamos algo más. Personas como tú. Personas que entiendan que el verdadero éxito no se mide solo en ganancias, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros. La familia Sánchez intercambió miradas de asombro. ¿Estaba este magnate empresarial realmente insinuando lo que parecía estar insinuando? Señor Montero, intervino don Pedro con cautela. ¿Exactamente qué está proponiendo? Montero sonrió, apreciando la franqueza del hombre. Voy a ser directo, dijo, fijando su mirada en Miguel. Quiero ofrecerte una beca completa para estudiar agronomía o veterinaria, lo que prefieras, en la universidad que elijas, y después, un puesto en mi empresa, específicamente en nuestra división de mejoramiento genético de ganado lechero. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Miguel sintió que le faltaba el aire. ¿Una beca universitaria? ¿Un trabajo en Agroindustrias Montero? Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. ¿Pero por qué?, logró articular finalmente. ¿Solo porque regalé mi vaca? Montero negó con la cabeza. No es solo por el acto en sí, Miguel. Es por lo que ese acto revela sobre ti como persona. En un mundo donde la mayoría solo piensa en su propio beneficio, tú demostraste una generosidad y una integridad extraordinarias. Esas son cualidades que no pueden enseñarse en ninguna universidad, pero que son invaluables en cualquier organización. El empresario se recostó en el sofá, dando un sorbo a su café antes de continuar. Además, hay un aspecto práctico. Demostraste un excelente juicio y conocimiento al criar a esa Holstein hasta convertirla en la campeona que es. Eso indica un talento natural para la ganadería que, con la educación adecuada, podría ser tremendamente valioso. Lucía, que había estado escuchando con los ojos muy abiertos, no pudo contenerse más. «Es como el karma del que hablaba, Miguel», exclamó, saltando de su asiento. «Te dije que el universo te devolvería algo bueno». Los adultos no pudieron evitar sonreír ante el entusiasmo de la niña. Incluso Roberto, el serio asistente de Montero, esbozó una leve sonrisa. Doña Carmen, sin embargo, parecía preocupada. «Es una oferta muy generosa, señor Montero», dijo con voz cautelosa. «Pero nosotros somos gente sencilla. No entendemos mucho de becas y corporaciones. ¿Qué condiciones tendría este arreglo?». La pregunta reveló el instinto protector de una madre que, a pesar de la oportunidad que se presentaba, temía que hubiera alguna trampa oculta. Montero asintió, apreciando la precaución de la mujer. «Una preocupación válida, señora Sánchez. Permítame aclarar los términos. La beca cubriría matrícula, alojamiento, libros y un estipendio mensual para gastos personales. A cambio, pediríamos a Miguel que mantenga un promedio académico decente, nada extraordinario, solo lo suficiente para aprobar sus cursos, y que durante las vacaciones realice prácticas en alguna de nuestras instalaciones». «¿Y después de la universidad?», preguntó don Pedro. «Después de graduarse, le ofreceríamos un contrato inicial de 3 años con un salario competitivo en nuestra división de mejoramiento genético. Si al terminar ese periodo ambas partes están satisfechas, podríamos extender el contrato o explorar otras oportunidades dentro de la empresa».
Miguel escuchaba, aturdido por la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Siempre había soñado con estudiar, con aprender más sobre los animales que tanto amaba, pero la situación económica de su familia había hecho que esa posibilidad pareciera cada vez más remota. Es demasiado, murmuró finalmente. No he hecho nada para merecer algo así. Montero lo miró fijamente. Al contrario, Miguel, hiciste algo extraordinario, y a diferencia de lo que muchos creen, las buenas acciones a veces sí tienen recompensa en este mundo. Don Pedro, que había permanecido pensativo, finalmente habló. Agradecemos su generosidad, señor Montero, pero me gustaría entender mejor por qué un hombre de su posición se tomaría tantas molestias por un joven campesino que nunca ha conocido. La pregunta, directa y sin adornos, provocó una leve sonrisa en Montero. Una pregunta justa, admitió. Permítanme compartirles algo personal. El empresario dejó su taza de café y miró hacia la ventana, donde los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar los campos. Yo también crecí en una granja, no muy diferente a esta. Mi padre trabajaba de sol a sol para mantener a 6 hijos. Cuando tenía más o menos la edad de Miguel, se presentó una oportunidad similar para mí. Un empresario local quedó impresionado con un proyecto científico que presenté en la feria de la escuela y me ofreció una beca para estudiar ingeniería. Montero hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. Esa beca cambió mi vida. Me dio acceso a oportunidades que jamás hubiera tenido de otro modo. Cuando fundé Agroindustrias Montero, me prometí a mí mismo que haría lo mismo por otros jóvenes talentosos que, por circunstancias económicas, podrían ver sus sueños truncados. El hombre volvió a mirar a Miguel. No eres el primero a quien ofrezco una beca, y ciertamente no serás el último. Pero sí eres uno de los casos que más me ha impresionado. La sinceridad en la voz del empresario era palpable. Don Pedro y doña Carmen intercambiaron miradas, evidentemente conmovidos por la historia. Hay otra cosa que deben saber, continuó Montero. No pretendo separar a Miguel de su familia. La beca incluye fondos para que pueda volver a casa regularmente. Y además, quiero ofrecerles otra cosa a ustedes. La familia lo miró expectante. He estado buscando expandir nuestras operaciones en esta región, específicamente en el área de producción lechera orgánica. Estaría interesado en establecer una alianza con su granja, proporcionándoles tecnología, capacitación y acceso a mercados premium. Don Pedro pareció sobresaltado. Nuestra granja es muy pequeña, señor Montero. Apenas tenemos unas pocas hectáreas y un puñado de vacas. El tamaño no es lo importante, respondió Montero con convicción. Lo que me interesa es la calidad y la integridad. Si crían vacas como Estrella, y si el resto de la familia comparte los valores de Miguel, entonces son exactamente el tipo de socios que busco. La familia Sánchez estaba atónita. En cuestión de minutos, su situación había pasado de la precariedad económica a la posibilidad de una alianza con una de las empresas agrícolas más importantes del país. Esto es demasiado para procesar de una sola vez, dijo doña Carmen, expresando lo que todos sentían. Montero asintió comprensivamente. Lo entiendo perfectamente. No espero una respuesta inmediata. De hecho, preferiría que lo discutieran en familia y lo consideraran cuidadosamente. El empresario hizo una seña a Roberto, quien sacó de su maletín varios documentos y los colocó sobre la mesa. Aquí están los detalles de la beca y de la propuesta de alianza con su granja. También incluí información sobre nuestra empresa para que puedan investigarnos y verificar que todo lo que les he dicho es legítimo. Montero sacó una tarjeta de visita y la entregó a don Pedro. Este es mi número personal. No mi oficina, no mi asistente, sino mi teléfono directo. Cuando hayan tomado una decisión, o si tienen alguna pregunta,
pueden llamarme a cualquier hora. El hombre se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Y ahora, si no les importa, debo regresar a la capital. Tengo una reunión del consejo directivo a mediodía. La familia se levantó también, todavía procesando todo lo que acababa de suceder. Una última cosa, añadió Montero, mirando a Miguel. Independientemente de lo que decidan, quiero que sepas que lo que hiciste por la familia Méndez fue extraordinario. En un mundo que a menudo parece valorar solo el dinero y el poder, actos de generosidad como el tuyo son lo que realmente me da esperanza en el futuro de la humanidad. Con estas palabras, el empresario se despidió, estrechando la mano de cada miembro de la familia. Roberto lo siguió discretamente, después de dejar su propia tarjeta junto a los documentos. La familia Sánchez acompañó a los visitantes hasta el helicóptero, protegiéndose los ojos del polvo y la hierba que volaban cuando las aspas comenzaron a girar. Montero, ya en el interior, se despidió con un último saludo antes de que la puerta se cerrara. Mientras el helicóptero se elevaba, perdiéndose rápidamente en la distancia, la familia permaneció en silencio, contemplando el cielo, cada vez más luminoso del amanecer. Era como si hubieran compartido un sueño colectivo, tan extraordinario que temían que se desvanecería si hablaban de él. Cuando el ruido del helicóptero finalmente se desvaneció en la distancia, la familia Sánchez permaneció inmóvil en el campo, como estatuas bajo el sol naciente. Ninguno parecía dispuesto a romper el silencio, temiendo quizás que al hablar de lo ocurrido, la magia del momento se evaporaría como el rocío matutino. Finalmente, fue Lucía quien rompió el hechizo, saltando con energía infantil. «Esto es increíble. Miguel va a ser científico de vacas y vendrá un helicóptero a buscarlo todos los días». Su entusiasmo inocente provocó risas nerviosas entre los demás, liberando parte de la tensión acumulada. «No creo que vaya a tener un helicóptero personal, mijita», dijo don Pedro, revolviendo el cabello de su hija con cariño. «Pero ciertamente es una oportunidad extraordinaria». Se volvió hacia Miguel, que seguía mirando al punto en el cielo donde el helicóptero había desaparecido, su rostro una mezcla de asombro e incredulidad. «Vamos adentro», sugirió doña Carmen. «Tenemos mucho que hablar y aún hay tareas por hacer». En la cocina, sentados alrededor de la mesa donde normalmente compartían sus sencillas comidas familiares, ahora contemplaban los elegantes documentos dejados por Montero y su asistente. Parecían objetos de otro mundo, con su papel de alta calidad, logotipos en relieve y lenguaje formal, que resultaba casi extranjero para ellos. Don Pedro leía detenidamente cada página, sus cejas fruncidas en concentración. De vez en cuando, pedía aclaración a Miguel, quien, gracias a su educación secundaria completa, comprendía mejor algunos de los términos técnicos y legales. «Parece legítimo», murmuró finalmente don Pedro. «La beca cubriría absolutamente todo: matrícula, alojamiento, libros, incluso un estipendio mensual generoso». «¿Y la parte sobre la granja?», preguntó doña Carmen, incapaz de contener su curiosidad y preocupación. Miguel pasó a esos documentos, leyéndolos cuidadosamente. «Es una propuesta de asociación», explicó. «Agroindustrias Montero proporcionaría tecnología, capacitación y acceso a mercados internacionales. Nosotros pondríamos la tierra y el trabajo. Las ganancias se dividirían 70-30, con la mayor parte para nosotros». «¿70% para nosotros?», preguntó don Pedro, incrédulo. «Eso no puede ser correcto. Ninguna corporación ofrece términos tan favorables a pequeños agricultores». Miguel revisó nuevamente el documento, confirmando los números. «Así dice papá. Y añade que Agroindustrias Montero se comprometería a respetar nuestros métodos tradicionales siempre que cumplan con los estándares de calidad necesarios». Un silencio contemplativo
siguió a estas palabras. La oferta parecía demasiado buena para ser real. ¿Qué piensan ustedes?, preguntó Miguel finalmente, mirando a sus padres. Doña Carmen suspiró profundamente. Siempre hemos soñado con que pudieras estudiar, hijo. Sabes que tu padre y yo apenas terminamos la primaria. Ver a nuestro hijo con educación universitaria es más de lo que nos atrevíamos a esperar. Su voz se quebró ligeramente, y don Pedro tomó su mano, apretándola con afecto. Pero, continuó ella, me preocupa que todo esto sea demasiado repentino. Ese hombre apareció de la nada, ofreciendo cambiar nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que no hay alguna trampa escondida? Era una preocupación válida, nacida no del pesimismo, sino de la cautela natural de quienes han vivido lo suficiente para saber que las cosas demasiado buenas para ser ciertas, generalmente lo son. Podríamos investigar, sugirió Miguel. Preguntar sobre Agroindustrias Montero, sobre esos programas de becas que mencionó. Debe haber otros estudiantes que hayan recibido ofertas similares. Don Pedro asintió, aprobando la idea. Y mientras tanto, añadió, deberíamos seguir con nuestras vidas normales. Las vacas necesitan ser ordeñadas, la cosecha atendida. Sea cual sea nuestra decisión, no será hoy. Con esa resolución práctica, tan característica de los hombres de campo, la familia se dispersó para atender sus tareas diarias. Pero la atmósfera había cambiado definitivamente. Había un aire de posibilidad, de futuro, flotando en la pequeña casa de los Sánchez. Mientras alimentaba a las vacas, Miguel no podía dejar de reflexionar sobre el giro sorprendente que había tomado su vida. Ayer mismo había renunciado a Estrella, su posesión más preciada, pensando que estaba sacrificando parte de su futuro por ayudar a los Méndez. Y hoy, como por arte de magia, una oportunidad mucho mayor se presentaba ante él. La vida es verdaderamente misteriosa, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de Lucía sobre el karma. Alrededor del mediodía, un alboroto inusual llamó su atención. Salió del establo para ver a Javier Méndez pedaleando furiosamente hacia la casa, su bicicleta desvencijada, levantando nubes de polvo en el camino. El muchacho parecía increíblemente excitado. «¡Miguel! ¡Miguel!», gritaba desde lejos, agitando una mano en saludo frenético. Cuando finalmente llegó, Javier estaba sin aliento y empapado en sudor, pero su rostro resplandecía con una alegría indescriptible. «¡No lo vas a creer!», exclamó, dejando caer la bicicleta y acercándose a Miguel. «Estrella, ha dado más leche esta mañana que cualquier vaca que hayamos tenido. Papá dice que es casi el doble de lo normal». Miguel sonrió, genuinamente complacido por la noticia. Había esperado que Estrella fuera productiva para los Méndez, pero escuchar una confirmación tan entusiasta llenaba su corazón de satisfacción. «Eso es maravilloso, Javier. Me alegro mucho». «Papá está llorando, Miguel», continuó Javier, bajando un poco la voz como si compartiera un secreto. «No lo había visto llorar desde que mamá murió. Dice que gracias a ti, ahora podremos pagar las medicinas de Rosita y tal vez incluso reparar la cerca y el techo». La emoción en la voz del joven era contagiosa. Miguel sintió un nudo en la garganta. «Ustedes se merecen eso y mucho más, Javier. Solo cuiden bien a Estrella, ¿de acuerdo?» «La trataremos como a una reina», prometió Javier con fervor. «Manuel ya le ha hecho una corona de flores y Rosita le canta mientras la ordeñamos». Ambos rieron ante la imagen mental de Estrella adornada como una soberana bovino. En ese momento, don Pedro y doña Carmen salieron de la casa, atraídos por las voces. «Javier, qué sorpresa verte aquí», saludó doña Carmen cálidamente. «¿Quieres quedarte a comer?» «Gracias, doña Carmen, pero no puedo. Papá me pidió que trajera esto». Javier extrajo de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en un pañuelo. Al abrirlo, reveló un trozo de queso fresco. «Es el primer queso que hacemos con la leche de Estrella.
explicó con orgullo. Papá dice que es lo menos que podemos ofrecerles después de su generosidad. Doña Carmen tomó el queso con una sonrisa conmovida. Dile a tu padre que lo apreciamos mucho y que nos da gusto que Estrella esté siendo útil para ustedes. Mientras Javier se preparaba para partir, Miguel sintió un impulso repentino. Espera, Javier. Hay algo que deberías saber. Y así, con su familia presente, Miguel contó a Javier sobre la visita de Alejandro Montero y su extraordinaria oferta. Los ojos del muchacho se agrandaban cada vez más a medida que la historia avanzaba. ¿Un helicóptero? ¿Aquí?, exclamó finalmente, mirando alrededor como si esperara ver la aeronave escondida en alguna parte. Se fue hace horas, dijo Lucía con una risita, pero fue muy ruidoso y genial. Javier se volvió hacia Miguel, su rostro iluminado por una nueva comprensión. Entonces, todo esto pasó por lo que hiciste por nosotros, por regalar a Estrella. Miguel se sonrojó ligeramente. Supongo que sí, aunque sigue pareciéndome increíble. No es increíble en absoluto, respondió Javier con firmeza. Si alguien merece algo así, eres tú, Miguel. La sinceridad en su voz era innegable. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que, independientemente de lo que decidiera sobre la oferta de Montero, ya había recibido una recompensa invaluable: la gratitud genuina y la amistad de la familia Méndez. Tengo que irme, dijo Javier, montando nuevamente en su bicicleta. Pero esta noticia va a volar por todo el pueblo. Ya verás. Y con esas palabras proféticas, el muchacho se alejó pedaleando tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una nube de polvo y a la familia Sánchez, con una renovada sensación de asombro ante los giros inesperados de la vida. Javier no había exagerado sobre la velocidad con que viaja la información en un pueblo pequeño. Para el atardecer, la noticia del helicóptero en la propiedad de los Sánchez y la visita del famoso Alejandro Montero se había esparcido como fuego en un campo seco. Los teléfonos no dejaban de sonar, y varios vecinos se habían acercado casualmente a la propiedad, todos con transparentes pretextos que apenas ocultaban su curiosidad. Pasaba por aquí y pensé en preguntar si necesitaban ayuda con la cerca sur, dijo don Ramiro, un vecino que vivía a 5 kilómetros y que nunca antes había mostrado tal preocupación por las cercas de los Sánchez. Horneé pan de más esta mañana y pensé que les gustaría, comentó doña Josefina, otra vecina que, curiosamente, nunca había compartido sus productos de panadería con ellos en los 15 años que llevaban viviendo allí. La familia respondía con amabilidad, pero evitaba confirmar los rumores, siguiendo el consejo de don Pedro de mantener discreción hasta haber decidido qué hacer con la oferta de Montero. Cuando finalmente cayó la noche y pudieron cerrar la puerta, dejando fuera la curiosidad del pueblo, don Pedro suspiró con alivio. Si esto sigue así, tendré que poner un puesto de información en la entrada, bromeó, aunque su tono revelaba cierto cansancio. Es comprensible, opinó doña Carmen, sirviéndole una taza de té. No todos los días aterriza un helicóptero con un multimillonario en nuestro pueblo. Miguel, que había pasado la tarde ayudando a su padre a despachar amablemente a los curiosos mientras continuaban con sus tareas, se sentó pesadamente en una silla. Lo siento, dijo. Mi decisión con Estrella ha puesto a la familia en el centro de atención. Don Pedro lo miró con seriedad. No te disculpes por hacer lo correcto, hijo. Nunca. Si la gente quiere hablar, que hable. Nosotros sabemos quiénes somos y qué valores tenemos. Esas palabras, dichas con la firmeza característica de su padre, reconfortaron a Miguel. Sí, habían sido horas extrañas y agotadoras, pero también estaban llenas de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Después de la cena, la familia se reunió nuevamente alrededor de los documentos dejados por Montero. En esta ocasión, los examinaron con más calma, discutiendo cada aspecto de las propuestas.
He estado pensando, dijo don Pedro, que deberíamos consultar con alguien que entienda más de estos asuntos legales. Estos contratos parecen favorables, pero quiero estar seguro. ¿El abogado Gutiérrez del pueblo?, sugirió doña Carmen. Don Pedro negó con la cabeza. Preferiría a alguien que no esté tan conectado con todos aquí. Alguien discreto y con experiencia en estos temas corporativos. Mi profesor de economía en la escuela, intervino Miguel. El señor Herrera trabajó en la capital durante años, en grandes empresas. Siempre dice que si algún estudiante necesita consejos sobre contratos o negocios, puede acudir a él. Esa es una buena idea, aprobó don Pedro. ¿Crees que podría reunirse con nosotros? Puedo preguntarle mañana, ofreció Miguel. Generalmente está en la escuela hasta tarde corrigiendo exámenes. Con ese plan establecido, la familia se dispuso a descansar después de un día que había sido, por decirlo menos, excepcional. A la mañana siguiente, mientras Miguel se preparaba para ir al pueblo a hablar con su profesor, un vehículo desconocido se detuvo frente a la casa. Era una camioneta nueva y elegante, con el logotipo de una conocida estación de televisión regional. «¡Ay, no!», exclamó doña Carmen, mirando por la ventana. «¡Periodistas!». Efectivamente, 3 personas descendieron del vehículo. Un hombre con una cámara al hombro, una mujer con un micrófono y un joven que cargaba equipo adicional. Don Pedro salió al porche, cruzando los brazos en una postura que claramente indicaba que no estaba complacido con la visita. «Buenos días», saludó la mujer, una reportera de mediana edad con un entusiasmo profesional. «Estamos buscando a la familia Sánchez. Somos de Noticias Regionales». «Soy Pedro Sánchez», respondió secamente. «¿En qué puedo ayudarles?». La reportera sonrió ampliamente, aparentemente inmune a la fría recepción. «Señor Sánchez, nos han llegado informes de que ayer el empresario Alejandro Montero visitó su propiedad. ¿Podría confirmar esta información y quizás contarnos el motivo de tan ilustre visita?». Don Pedro mantuvo una expresión impenetrable. «No tengo comentarios al respecto, señorita». La sonrisa de la reportera vaciló un poco, pero persistió. «También hemos escuchado que su hijo, Miguel Sánchez, regaló una vaca premiada a una familia vecina en dificultades y que este acto de generosidad fue lo que atrajo la atención del señor Montero. ¿Es esto cierto?». La mención de los Méndez, aunque indirecta, incomodó a don Pedro. Lo último que quería era exponer a don Evaristo y sus hijos al escrutinio mediático. Como dije, no tengo comentarios. En ese momento, Miguel salió de la casa, curioso por la conversación. La reportera inmediatamente dirigió su atención hacia él. «Tú debes ser Miguel. ¿Podrías hablarnos de tu decisión de regalar tu vaca campeona? ¿Qué te motivó a hacer un sacrificio tan significativo?». El camarógrafo rápidamente apuntó su equipo hacia Miguel, quien se sintió repentinamente como un ciervo encandilado por los faros de un auto. «Yo... balbuceó, sin saber cómo responder sin involucrar a los Méndez. «Suficiente», intervino don Pedro con firmeza, poniéndose delante de su hijo. «Les pido respetuosamente que se retiren de nuestra propiedad. No daremos entrevistas». La reportera, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Señor Sánchez, esta es una historia inspiradora. Su hijo ha realizado un acto de generosidad extraordinario que aparentemente ha llamado la atención de uno de los empresarios más importantes del país. El público merece conocer esta historia. Mi hijo hizo lo que cualquier persona decente habría hecho», respondió don Pedro, su voz mezclando orgullo con irritación. «No buscamos publicidad por ello, y ahora, si nos disculpan, tenemos trabajo que hacer». La tensión era palpable. La reportera parecía a punto de insistir cuando una voz familiar interrumpió la confrontación. «Buenos días a todos». Todos se giraron para ver a don Evaristo Méndez acercándose por el camino, montado en un viejo burro que utilizaba para sus desplazamientos.
Su aspecto era notablemente diferente al del día anterior. Se había afeitado, llevaba ropa limpia aunque gastada, y su postura era más erguida, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Don Pedro, Miguel», saludó al llegar, desmontando ágilmente. «Vine a invitarlos a cenar esta noche. Mi Rosita está preparando una sopa con la leche de Estrella que dicen que está para chuparse los dedos». Su tono era deliberadamente casual, pero sus ojos revelaban que había captado la situación y estaba interviniendo intencionadamente. La reportera, sintiendo una nueva oportunidad, se acercó rápidamente. «Disculpe, señor, ¿usted es la persona que recibió la vaca premiada?» Don Evaristo la miró con una mezcla de sorpresa fingida y recelo genuino. «¿Y usted quién es, si no es indiscreción preguntar?» «Mariana López, de Noticias Regionales», respondió ella, extendiendo su mano, que don Evaristo ignoró educadamente. «Estamos haciendo un reportaje sobre el acto de generosidad de Miguel Sánchez y la subsecuente visita de Alejandro Montero». Don Evaristo miró a don Pedro y luego a Miguel, comprendiendo rápidamente la incomodidad de la familia. «No sé nada de visitas importantes», respondió con calma. «Solo sé que los Sánchez son buena gente, siempre dispuesta a ayudar a sus vecinos. Si me disculpa, señorita, tengo asuntos privados que tratar con esta familia». Y sin más, tomó a don Pedro del brazo y lo guió hacia la casa, con Miguel siguiéndolos, dejando a la reportera y su equipo claramente frustrados, pero sin más remedio que retirarse, al menos por el momento. Una vez dentro, y seguros de que los periodistas se habían marchado, don Evaristo soltó una risita. «Perdonen la mentira sobre la cena, pero parecía que necesitaban rescate». «Y te lo agradecemos enormemente», dijo don Pedro, ofreciéndole una silla. «Estos periodistas aparecieron de la nada. Parece que todo el mundo se ha enterado del helicóptero». Don Evaristo asintió comprensivamente. «El pueblo no habla de otra cosa. Incluso en nuestra pequeña tienda, la gente especulaba sobre por qué un hombre como Montero visitaría Valleverde». Doña Carmen entró en la sala con una bandeja de café y galletas recién horneadas, saludando afectuosamente a don Evaristo. «Gracias por intervenir», dijo, sirviéndole una taza humeante. «Estos periodistas son como buitres. Una vez que huelen algo interesante, no se detienen hasta conseguir su historia». Don Evaristo tomó la taza con gratitud, soplando suavemente antes de dar un sorbo. «No hay de qué. Es lo menos que podía hacer después de la generosidad de Miguel». Miró al joven con genuina admiración. «Y hablando de eso, Javier me contó sobre la visita del empresario. ¿Es cierto todo? ¿Una beca y un trabajo en esa gran empresa?» Miguel asintió, aún abrumado por la magnitud de la oferta. «Todavía estamos procesándolo», admitió. «Parece demasiado bueno para ser real. Por eso estamos siendo cautelosos», añadió don Pedro. De hecho, Miguel estaba a punto de ir al pueblo para consultar con un profesor sobre los aspectos legales de la propuesta. «Ya veo», dijo don Evaristo pensativo. «Hacen bien en ser prudentes, aunque debo decir que he oído hablar de Montero. No es solo su dinero lo que lo hace famoso, sino también su ética. Mi cuñado trabaja en una cooperativa que recibió apoyo de su fundación». Esta información captó la atención de todos. Era el primer indicio externo de que la reputación de Montero concordaba con lo que habían experimentado en persona. «¿En serio?», preguntó Miguel con interés. «¿Qué tipo de apoyo? ¿Tecnología, capacitación, acceso a mercados internacionales?», respondió don Evaristo, repitiendo inconscientemente los mismos términos que aparecían en la propuesta de Montero para la granja de los Sánchez. La cooperativa pasó de estar al borde de la quiebra a ser un modelo de éxito en la región. Y según mi cuñado, Montero nunca intentó controlarlos o cambiar sus métodos tradicionales. Solo los ayudó a hacerlos más eficientes. Un silencio reflexivo
siguió a estas palabras. Era exactamente el tipo de información que necesitaban para evaluar mejor la oferta del empresario. Eso es tranquilizador, dijo finalmente don Pedro, pero aún así, consultaremos con un experto antes de tomar cualquier decisión. Don Evaristo asintió aprobatoriamente. Sabia decisión, y mientras tanto, añadió con una sonrisa, la invitación a cenar era inventada para deshacernos de los periodistas, pero se convierte en real a partir de ahora. Nos encantaría tenerlos esta noche en nuestra casa. Nada lujoso, pero Rosita realmente está preparando una sopa con la leche de Estrella que es una delicia. Antes de que la familia pudiera responder, el sonido de un motor acercándose captó su atención. Por un momento, todos temieron que los periodistas hubieran regresado, pero al mirar por la ventana, vieron un elegante automóvil negro con vidrios polarizados, claramente no perteneciente a ningún medio local. ¿Más visitas?, murmuró don Pedro, frunciendo el ceño. El vehículo se detuvo frente a la casa, y de él descendió un hombre joven vestido con un traje impecable. Miguel lo reconoció inmediatamente. Era Roberto, el asistente de Alejandro Montero. «Buenos días», saludó Roberto formalmente al entrar, tras el permiso de don Pedro. «Espero no estar interrumpiendo. El señor Montero me envió para ver si habían tenido tiempo de revisar la propuesta y si tenían alguna pregunta». «Estamos en proceso de evaluarla», respondió don Pedro cautelosamente. «De hecho, planeábamos consultar con un experto legal antes de tomar una decisión». Roberto asintió, como si esta respuesta fuera exactamente la que esperaba. «El señor Montero anticipó eso», dijo, abriendo su maletín y extrayendo una carpeta. «Por eso me pidió que trajera esto, una lista de abogados independientes especializados en contratos corporativos. Pueden elegir a cualquiera de ellos y Agroindustrias Montero cubrirá sus honorarios para que revisen los documentos. Sin compromiso, por supuesto». Don Pedro tomó la lista con escepticismo. ¿Y podemos estar seguros de que estos abogados son realmente independientes? ¿Que no están influenciados por su jefe? La pregunta era directa, casi acusatoria, pero Roberto no pareció ofenderse. Al contrario, sonrió levemente. «Una preocupación completamente válida, señor Sánchez. Por eso también incluimos los datos de contacto del Colegio de Abogados. Pueden verificar las credenciales de cualquiera de estos profesionales, o incluso elegir a alguien que no esté en la lista. El señor Montero insiste en que deben sentirse completamente cómodos con el proceso». Esta respuesta pareció aplacar en parte las suspicacias de don Pedro. Miguel, observando la interacción, se preguntaba si todas las negociaciones con grandes empresas eran así de meticulosas, o si Montero estaba haciendo un esfuerzo especial con ellos. «Hay algo más», continuó Roberto, sacando un sobre del maletín. «En vista del inesperado interés mediático en su familia, el señor Montero pensó que esto podría ser útil». Entregó el sobre a don Pedro, quien lo abrió con curiosidad. Dentro había una breve carta con membrete de Agroindustrias Montero. «Es una declaración oficial», explicó Roberto, mientras don Pedro leía. «Confirma que el señor Montero visitó su propiedad como parte de una iniciativa de la empresa para identificar y apoyar a jóvenes talentos en el sector agrícola. Es lo suficientemente vaga para proteger su privacidad, pero lo suficientemente específica para satisfacer la curiosidad de la prensa». «Inteligente», murmuró don Evaristo, quien había permanecido en silencio durante el intercambio. «Eso debería calmar a los periodistas sin revelar los detalles personales». Roberto se volvió hacia él con interés. «¿Y usted es?» «Evaristo Méndez», respondió el hombre, extendiendo su mano encallecida. «Vecino de los Sánchez». Roberto estrechó su mano educadamente, pero Miguel notó un destello de reconocimiento en sus ojos. Evidentemente, el asistente estaba al tanto de la historia completa, incluyendo la donación de Estrella.
Un placer, señor Méndez. El asistente volvió su atención a la familia Sánchez. El señor Montero también quería que les informara que estará fuera del país durante los próximos 10 días por asuntos de negocios en Europa. Pero pueden contactarme directamente para cualquier consulta o usar el número personal que les dejó si prefieren hablar directamente con él. Don Pedro asintió, agradeciendo la información. Una última cosa, añadió Roberto, tomando una respiración profunda que sugería que estaba a punto de comunicar algo importante. El señor Montero me pidió que les aclarara algo fundamental. Esta oferta no es una reacción impulsiva o una decisión emocional por su parte. Ha estado buscando expandir el programa de becas y la producción lechera orgánica en esta región durante meses. Su acto de generosidad, Miguel, fue el catalizador que lo convenció de que esta familia era el socio ideal, pero la estrategia empresarial detrás de la oferta es sólida y cuidadosamente planificada. Esta aclaración pareció diseñada específicamente para abordar las dudas no expresadas de la familia sobre si Montero estaba actuando por un capricho momentáneo que podría evaporarse tan rápidamente como había surgido. Apreciamos la transparencia, dijo don Pedro, su tono ligeramente más cálido. Roberto sonrió, claramente satisfecho con el progreso de la conversación. El señor Montero valora eso por encima de todo. Bueno, no les quitaré más tiempo. Se volvió específicamente hacia Miguel. Estaré en el pueblo hasta mañana, hospedado en la posada central. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en buscarme. Con una reverencia formal, Roberto se despidió, dejando a la familia Sánchez y a don Evaristo contemplando los nuevos documentos. Definitivamente no son aficionados, comentó don Evaristo una vez que el automóvil desapareció en la distancia. Han pensado en todo. Casi demasiado perfecto, murmuró don Pedro, aún con una pizca de recelo en su voz. Miguel examinaba la lista de abogados, notando que incluía profesionales tanto de la capital como de ciudades cercanas. Papá, ¿qué tal si en lugar de ir a ver al profesor Herrera, contactamos a uno de estos abogados hoy mismo? El señor Montero pagará los honorarios, así que no perderíamos nada. Don Pedro consideró la idea. Podría funcionar, aunque sigo pensando que sería bueno tener la opinión del profesor también. Alguien que conocemos personalmente y en quien confiamos. Hagamos ambas cosas, sugirió doña Carmen con practicidad. Miguel puede ir a hablar con su profesor, mientras tú llamas a uno de estos abogados para concertar una cita. El plan parecía sensato. Miguel se preparó para salir hacia el pueblo, mientras don Pedro revisaba la lista de abogados, buscando uno que le inspirara confianza, basándose únicamente en las breves descripciones profesionales. Don Evaristo, sintiendo que era momento de dejar a la familia deliberar en privado, se levantó. Bueno, los esperamos esta noche para la cena. 7 en punto. Y no se preocupen por los periodistas. Si veo alguno rondando, les diré que están en la capital consultando con abogados. Guiñó un ojo con complicidad. Después de que don Evaristo se marchara, la familia continuó discutiendo su estrategia para evaluar la propuesta de Montero. A pesar de todas las garantías y la aparente transparencia, seguían sintiendo la necesidad de proceder con cautela. No era desconfianza, se recordaban a sí mismos, sino simplemente la prudencia necesaria ante decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. La visita al profesor Herrera resultó ser incluso más esclarecedora de lo que Miguel había esperado. El hombre, un sexagenario de aspecto afable pero mirada perspicaz, escuchó atentamente mientras Miguel le explicaba la situación, ocasionalmente ajustándose las gafas o tomando notas en un pequeño cuaderno. La oficina del profesor, ubicada en un rincón tranquilo de la escuela secundaria local, estaba repleta de libros de economía, derecho y administración, vestigios de su anterior vida profesional en la capital. Fotos enmarcadas mostraban a un joven Herrera
estrechando manos con importantes figuras del mundo empresarial, incluyendo, notó Miguel con sorpresa, al propio Alejandro Montero, en una imagen que parecía tener al menos 20 años. ¿Conoce al señor Montero?, preguntó Miguel, señalando la fotografía. El profesor sonrió con nostalgia. Trabajamos juntos brevemente en mis días de consultor. Él estaba empezando a expandir su empresa, y yo formaba parte del equipo legal que estructuró algunas de sus primeras grandes adquisiciones. El profesor se reclinó en su silla. Un hombre brillante, aunque poco convencional en sus métodos. ¿Poco convencional?, repitió Miguel, no seguro de si debía interpretar eso como algo positivo o negativo. En el mejor sentido posible, aclaró Herrera. Mientras otros empresarios de su nivel se enfocaban exclusivamente en los márgenes de ganancia, Alejandro siempre ha tenido una visión más holística. Cree firmemente que el éxito empresarial y el beneficio social no son mutuamente excluyentes. Miguel asintió, recordando cómo Montero había hablado con pasión sobre el impacto positivo que buscaba generar. Entonces, ¿cree que su oferta es legítima? ¿Que no hay alguna trampa oculta? El profesor examinó detenidamente los documentos que Miguel había traído, pasando páginas y deteniéndose ocasionalmente para releer alguna cláusula. Desde el punto de vista legal, estos contratos son sorprendentemente favorables para ustedes, dijo finalmente. Generalmente, cuando una corporación se asocia con pequeños productores, los términos suelen inclinarse significativamente a favor de la empresa. Pero aquí, hizo un gesto hacia los papeles, Montero les está ofreciendo condiciones que muchos considerarían excesivamente generosas. ¿Y eso no le parece sospechoso?, preguntó Miguel, expresando la preocupación que su padre había manifestado repetidamente. Lo sería si no conociera a Montero, respondió el profesor. Pero, como te dije, sus métodos siempre han sido poco convencionales. Ha construido gran parte de su imperio, identificando talentos subestimados y creando relaciones mutuamente beneficiosas. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Hay algo más que deberías saber. Montero creció en una familia campesina, como la tuya. Su padre perdió su granja durante la crisis económica de los años 80, y eso lo marcó profundamente. Ha dedicado parte importante de su fortuna a establecer programas que ayudan a pequeños agricultores a mantenerse a flote, mejorando sus prácticas sin perder su independencia. Esta información resonó profundamente en Miguel. Montero había mencionado sus orígenes humildes, pero escuchar la confirmación de alguien que lo conocía profesionalmente daba credibilidad adicional a su historia. Entonces, ¿su consejo es que aceptemos? El profesor sonrió paternalmente. Mi consejo es que reconozcas la extraordinaria oportunidad que tienes ante ti, Miguel. No solo para ti, sino para toda tu familia. Pero la decisión final debe ser tuya, basada en lo que realmente deseas para tu futuro. Mientras tanto, don Pedro había contactado a uno de los abogados de la lista proporcionada por Roberto. Sorprendentemente, la licenciada Martínez había accedido a reunirse con ellos esa misma tarde en el pueblo, desplazándose desde la ciudad vecina especialmente para esta consulta. Cuando Miguel regresó a casa, encontró a sus padres preparándose para salir. La abogada nos verá en la cafetería central a las 3, explicó don Pedro. ¿Cómo te fue con el profesor? Miguel les relató su conversación, incluyendo la conexión personal del profesor con Montero, lo cual capturó inmediatamente el interés de sus padres. ¿Dice que trabajaron juntos? ¿Y que la oferta parece legítima?, preguntó doña Carmen claramente aliviada. Más que legítima, confirmó Miguel. Dijo que los términos son excepcionalmente favorables para nosotros. Don Pedro asintió, procesando esta información. Eso coincide con lo que don Evaristo mencionó sobre la cooperativa de su cuñado.
Parece que este señor Montero realmente tiene un interés genuino en ayudar a pequeños productores. La reunión con la licenciada Martínez fue igualmente positiva. La abogada, una mujer de mediana edad con una presencia que inspiraba confianza inmediata, analizó los documentos con ojo crítico, señalando aspectos que podrían mejorarse, pero confirmando en general la solidez y equidad de las propuestas. En mis 20 años de práctica legal, comentó, rara vez he visto contratos tan favorables para la parte menos poderosa en una negociación. Generalmente, tengo que luchar para conseguir términos como estos para mis clientes pequeños. Respondió pacientemente a todas las preguntas de la familia, explicando en términos sencillos las implicaciones legales de cada cláusula. Incluso sugirió algunas modificaciones menores que fortalecerían aún más la posición de los Sánchez. Si deciden seguir adelante, concluyó, estaría encantada de representarlos en la finalización de estos acuerdos, asegurándome de que sus intereses estén plenamente protegidos. Al salir de la reunión, la familia Sánchez compartía un sentimiento creciente de que la oferta de Montero era no solo legítima, sino una oportunidad genuinamente excepcional. Creo que es hora de tomar una decisión, dijo don Pedro mientras caminaban hacia la camioneta. Podríamos discutirlo durante la cena en casa de los Méndez, sugirió Miguel. Me gustaría tener su perspectiva también. Sus padres accedieron, reconociendo que la familia que había recibido a Estrella estaba ahora inextricablemente vinculada a su destino. Esa noche, la cena en la modesta pero acogedora casa de los Méndez fue un asunto alegre. Rosita, como había prometido su padre, había preparado una deliciosa sopa cremosa con la leche de Estrella, complementada con pan casero y una ensalada de vegetales frescos del huerto familiar. Lo que más impresionó a los Sánchez fue la transformación visible en la familia. Aunque su situación económica no había cambiado mágicamente de la noche a la mañana, había un aire de esperanza y renovación en el hogar. Las ventanas, antes cubiertas con trapos viejos, ahora lucían cortinas limpias, aunque remendadas. La mesa había sido reparada y pulida. Incluso los niños parecían más animados y saludables. Estrella ha sido una bendición, confió don Evaristo mientras los adultos compartían un café después de la comida. Los niños habían salido al patio trasero, donde Miguel podía ver a Lucía y Rosita jugando alegremente bajo la luz de la luna. No solo por la leche, que es abundante y de excelente calidad, sino por lo que representa, un nuevo comienzo para nosotros. Explicó que ya había comenzado a producir queso fresco que vendía en el mercado local a buen precio. Con esos ingresos, había podido comprar medicinas para Rosita y materiales para realizar reparaciones básicas en la casa. Y todo gracias a ti, Miguel, añadió, su voz cargada de emoción. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Miguel, incómodo como siempre con los elogios, intentó restar importancia a su acción. Cualquiera habría hecho lo mismo, murmuró. No, hijo, corrigió don Evaristo con gentil firmeza. No cualquiera. Lo que hiciste fue extraordinario, y me alegra enormemente saber que tu generosidad está siendo recompensada con esta oportunidad que te ofrece el señor Montero. Don Pedro aprovechó la apertura para compartir los resultados de sus consultas legales del día, explicando que tanto el profesor Herrera como la licenciada Martínez habían confirmado la legitimidad y equidad de la oferta. Así que ahora debemos decidir, concluyó. Y queríamos conocer tu opinión, Evaristo, antes de tomar una decisión final. Don Evaristo pareció sorprendido y conmovido de que buscaran su consejo en un asunto tan importante. Reflexionó unos momentos antes de responder. Si me preguntan como vecino y amigo, dijo finalmente, les diría que sería una locura rechazar esta oportunidad. No solo por Miguel y su futuro, sino por lo que podría significar para toda la comunidad. Si su granja se convierte en un modelo de éxito,
otros podrían seguir sus pasos. Miró directamente a Miguel. Y si me preguntan como padre, les diría que el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial. Miguel tiene un don especial con los animales, un entendimiento natural que no puede desperdiciarse por falta de educación formal. Las palabras de don Evaristo resonaron profundamente en la familia Sánchez. Había expresado con elocuencia lo que todos sentían, pero quizás no se habían atrevido a admitir plenamente. Esta oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar por miedo o desconfianza. Mientras regresaban a casa esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito sobre los campos de Valleverde, tomaron su decisión. «Creo que deberíamos aceptar», dijo don Pedro, rompiendo el silencio contemplativo. «Hemos hecho toda la diligencia necesaria, y todo indica que la oferta de Montero es genuina y beneficiosa». «Estoy de acuerdo», añadió doña Carmen, tomando la mano de su esposo. «Miguel merece esta oportunidad, y la propuesta para la granja podría asegurar nuestro futuro y el de Lucía también». Miguel, sentado en el asiento trasero junto a su hermana que dormitaba apoyada en su hombro, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo ante la perspectiva de un futuro radicalmente diferente al que había imaginado. «¿Estás seguro de que quieres esto, hijo?», preguntó don Pedro, mirándolo por el espejo retrovisor. «Es tu vida la que cambiaría más drásticamente. Debes estar completamente convencido». Miguel reflexionó unos momentos antes de responder. Recordó su sueño de aprender más sobre los animales, de aplicar ciencia y conocimiento para mejorar la vida en las granjas como la suya. Recordó también la admiración que sintió al ver a los jueces de la feria, con su conocimiento experto y su capacidad para reconocer la calidad. «Sí», dijo finalmente, con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. «Estoy seguro. Quiero estudiar, aprender todo lo que pueda, y luego traer ese conocimiento de vuelta aquí, donde realmente puede hacer una diferencia». La decisión tomada, a la mañana siguiente don Pedro llamó al número personal de Alejandro Montero para comunicarle su respuesta. Para su sorpresa, a pesar de la diferencia horaria con Europa donde se encontraba el empresario, Montero respondió al segundo tono. «Señor Sánchez», saludó con evidente alegría. Esperaba su llamada. «Buenos días, señor Montero», respondió don Pedro, aún no completamente cómodo con la familiaridad con la que el multimillonario lo trataba. «Hemos decidido aceptar su oferta, tanto la beca para Miguel como la propuesta de colaboración con nuestra granja». «¡Excelente noticia!», exclamó Montero. «No se arrepentirán, se lo prometo. Roberto está aún en Valleverde, ¿verdad? Le pediré que coordine todos los detalles con ustedes. Y ya que Miguel comenzará la universidad en septiembre, tenemos apenas 2 meses para preparar todo». La eficiencia con la que Montero pasó inmediatamente a los aspectos prácticos impresionó a don Pedro. Este hombre no perdía tiempo una vez tomada una decisión. «La licenciada Martínez nos sugirió algunos pequeños ajustes a los contratos», mencionó don Pedro, determinado a demostrar que también ellos habían hecho su tarea. «Por supuesto», respondió Montero sin la menor vacilación. «Roberto tiene autorización para incorporar cualquier modificación razonable que soliciten. Queremos que se sientan completamente cómodos con este acuerdo». Al colgar, don Pedro no pudo evitar sentir que acababa de cambiar el curso del destino de su familia. Era una sensación abrumadora, pero, por primera vez en años, estaba llena de esperanza en lugar de preocupación. Los 2 meses siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Roberto, demostrando la misma eficiencia que su jefe, coordinó todos los aspectos logísticos con precisión milimétrica. Los contratos revisados fueron firmados, las solicitudes universitarias procesadas y aceptadas en tiempo récord. Miguel sospechaba que la influencia de Montero había jugado un papel significativo.
y los preparativos para la modernización de la granja comenzaron con la visita de varios especialistas agrícolas. La noticia de la asociación entre Agroindustrias Montero y la Granja Sánchez se extendió rápidamente por la región, generando una mezcla de admiración, curiosidad y, en algunos casos, envidia. Rogelio Ibarra, el anterior ganador habitual del concurso de ganado lechero, fue uno de los primeros en acercarse a don Pedro para expresar su interés en establecer un acuerdo similar. «Me temo que tendrás que demostrar los mismos valores que vimos en los Sánchez», le explicó Roberto diplomáticamente cuando Ibarra intentó presionarlo. «Nuestras asociaciones no se basan únicamente en el potencial económico». Para la familia Méndez, el cambio en la fortuna de los Sánchez también trajo beneficios inesperados. Don Pedro, fiel a su carácter, no olvidó a quienes habían estado a su lado en tiempos difíciles. Cuando Agroindustrias Montero instaló un moderno sistema de ordeño en su granja, don Pedro insistió en que se incluyera a la propiedad de los Méndez en el programa de mejoras, argumentando que la excepcional calidad de Estrella justificaba la inversión. Montero, impresionado nuevamente por la integridad de la familia, accedió sin dudarlo. El día en que Miguel debía partir hacia la capital para iniciar sus estudios universitarios, toda la comunidad se reunió para despedirlo. Incluso aquellos que inicialmente habían mirado con escepticismo los acontecimientos recientes no podían negar el impacto positivo que ya se estaba observando en Valleverde. La asociación con Montero había creado nuevos empleos, atraído inversiones adicionales y generado un renovado sentido de posibilidad en un pueblo que había estado estancado durante décadas. «Recuerda de dónde vienes», le dijo don Pedro a su hijo, mientras lo abrazaba con fuerza junto al vehículo que lo llevaría a su nueva vida. «No importa cuántos títulos obtengas o cuán sofisticado se vuelva tu trabajo, nunca olvides que fuiste primero hijo de esta tierra». «Nunca lo olvidaré, papá», prometió Miguel, con lágrimas contenidas en los ojos. «Y volveré, no solo de visita, sino para aplicar todo lo que aprenda aquí, donde realmente importa». Doña Carmen lo abrazó después, susurrándole consejos prácticos sobre cuidar su alimentación y descansar adecuadamente entre los estudios. Lucía, incapaz de contener su llanto, se aferró a su hermano hasta el último momento. «Tráeme libros», le pidió entre sollozos. «Muchos libros de la ciudad». Don Evaristo también estaba presente, junto con sus 3 hijos. Javier, que se había convertido en un buen amigo de Miguel durante los últimos meses, le entregó un pequeño paquete. «Es queso hecho con la leche de Estrella», explicó, «para que no te olvides del sabor de casa». Y finalmente, para sorpresa de todos, Estrella misma había sido traída para la despedida. La vaca, ahora aún más lustrosa y saludable bajo el cuidado de los Méndez, pareció reconocer a Miguel inmediatamente, acercándose para recibir sus caricias con un suave mugido. «Cuida de ellos, campeona», susurró Miguel al oído del animal, en un eco de sus palabras de despedida meses atrás. «Sigues siendo especial». Con un último abrazo colectivo a su familia, Miguel subió al vehículo, mirando por la ventana mientras se alejaba, fijando en su memoria la imagen de todos aquellos a quienes amaba y la tierra que siempre consideraría su verdadero hogar. 5 años después, un helicóptero sobrevolaba nuevamente los campos de Valleverde, pero esta vez su llegada no causó sorpresa ni conmoción. Se había vuelto una vista familiar, especialmente en las últimas semanas, mientras los preparativos para la inauguración del Centro de Investigación en Mejoramiento Genético de Ganado lechero entraban en su fase final. Desde la amplia ventana del helicóptero, Miguel Sánchez, ahora un joven de 23 años, con un flamante título en medicina veterinaria y especialización en genética animal, observaba con orgullo los cambios en el paisaje que también conocía. La antes modesta Granja Sánchez se había transformado en un modelo de producción lechera sostenible, combinando sabiamente
métodos tradicionales con tecnología de punta. Los establos modernos, las parcelas de cultivo orgánico cuidadosamente planificadas y el nuevo centro de investigación creaban un contraste armonioso con la casa familiar, que don Pedro había insistido en mantener esencialmente igual, apenas con mejoras en su estructura y comodidades. Junto a Miguel, Alejandro Montero observaba el mismo paisaje con satisfacción. «Tu visión se ha materializado magníficamente, Miguel», comentó el empresario. «Este centro será revolucionario para toda la región». Miguel asintió, reconociendo el cumplido pero consciente de que el éxito había sido un esfuerzo colectivo. «No habría sido posible sin el trabajo incansable de mi padre y los conocimientos de todos los especialistas que usted envió», respondió. «Y por supuesto, sin su confianza inicial en nosotros». Montero sonrió, recordando el impulso que lo había llevado a aterrizar en la propiedad de los Sánchez aquella madrugada, hace ya tanto tiempo. «La mejor inversión que he hecho en mi vida», declaró con sinceridad. No solo por los resultados económicos, que han superado todas las expectativas, sino por lo que representa, la prueba de que la integridad y la generosidad pueden ser la base de un negocio exitoso. El helicóptero comenzó su descenso hacia la plataforma especialmente construida para la ocasión. Abajo, una multitud esperaba. La familia Sánchez al completo, los Méndez, autoridades locales, periodistas y prácticamente todo el pueblo de Valleverde, reunidos para celebrar la culminación de un sueño que había comenzado con un simple acto de generosidad. Y en un rincón especial, protegida del bullicio pero visible para quien supiera buscarla, estaba Estrella, ahora una matrona bovina rodeada de su impresionante descendencia. Todos ejemplares excepcionales, gracias al programa de mejoramiento genético que ella misma había inspirado. Su presencia era un recordatorio viviente de cómo un solo acto de bondad había desencadenado una transformación que nadie hubiera podido imaginar. Mientras el helicóptero tocaba tierra, Miguel pensó en aquel día en que había tomado la difícil decisión de regalar a su preciada vaca. Nunca había imaginado las consecuencias de ese gesto, cómo abriría puertas que ni siquiera sabía que existían, no solo para él, sino para toda su comunidad. A veces, reflexionó en voz alta, el mayor regalo que podemos recibir viene de lo que estamos dispuestos a dar. Montero asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento detrás de esas palabras. Y ese, Miguel, es el secreto mejor guardado del éxito verdadero. Las puertas del helicóptero se abrieron y juntos descendieron hacia el futuro brillante que habían construido, piedra a piedra, a partir de un simple acto de generosidad en un amanecer que ahora parecía tan lejano y a la vez tan presente en todo lo que habían logrado.